La Biblia nos habla de que nosotros debemos de ser firmes, constantes en lo que hacemos. Y me ponía a estudiar esta parte de la columna espiritual que debe de tener todo cristiano, ¿sí? Si nos vamos y comparamos nosotros la columna vertebral de los seres humanos, y usted la estudia, la columna vertebral es lo que mantiene la estabilidad del cuerpo, ¿sí? Si usted sufriese algún accidente, algún golpe, alguna vértebra se sale de su cauce, su cuerpo no caminaría firme, ¿sí? ¿A cuánto les ha pasado que aquellos que hemos levantado algún peso y de repente nos quedamos como así, ¿y qué me pasó? ¿Verdad? Porque la vértebra, su columna vertebral tuvo una lastimadura. Se compone de 33 vértebras, ¿sí? Las vértebras son las que le dan el movimiento. A pesar de que le trae estabilidad al cuerpo, yo puedo moverme, ¿sí? Puedo mover mis pies, puedo mover mi cabeza, ¿sí? Porque tengo mi columna vertebral estable, ¿sí? No tengo ningún dolor, ¿verdad? Entonces yo puedo moverme con toda libertad. Pues en el plano hay 33 vértebras, ¿verdad? El número 33 tiene una connotación espiritual muy poderosa, ¿sí? A los 33 años, Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿sí? Deja una vida de inestabilidad para darnos una vida estable, ¿sí? Después de esos 33 años quedó una vida llena de problemas, de pecado, para entrar a una vida firme, llena de la gloria del Señor, ¿verdad? Pero yo quiero en esta noche llevarlo a usted al plano espiritual, ¿verdad? Porque yo le estoy hablando de la columna espiritual de la iglesia, ¿sí? La iglesia tiene en su cuerpo, porque tenemos dos cuerpos, ¿no? Tenemos el cuerpo físico y tenemos el cuerpo espiritual. Pues este cuerpo espiritual necesita una columna espiritual para poder estar firmes, ¿verdad? Entonces, la columna espiritual de la iglesia consiste en una vida de firmeza. Amén. A veces cuando recibimos las enseñanzas con el fundamento de la palabra, ¿verdad? A veces deseamos escuchar lo que queremos, pero realmente cuando Dios nos habla, Él nos habla para que escuchemos lo que necesitamos, que son dos cosas muy importantes, ¿verdad? Como aquel niño que tiene una gripe o un flu y usted le quiere dar un remedio, se resiste, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando estaba el chamaquito, nos curaban la tos con aceite de tiburón, aceite de bacalao, no sé si a ustedes les pasó eso. Eso era horrible, ¿sí? Y yo me resistía a tomarlo, ¿no? Y mi mamá me abría la boca, la puerta, y me metía eso porque ella decía, eso te va a fortalecer tus pulmones y no te va a dar gripe, no te va a dar catarro, ¿sí? Entonces la palabra muchas veces nos resistimos, ¿sí? Pero la palabra es como píldoras, ¿sí? Son como píldoras que cuando tú las ingieres van haciendo su efecto, pero el resultado es traer firmeza y sanidad a nuestro cuerpo. Mire, vamos a entrar a la introducción en esta noche. Le vamos a dar como base Primera de Corintios 15, 58. Mire lo que dice. Así que, hermanos míos amados, dice Pablo a la iglesia de Corinto, estad, que dice, firmes y constantes, ¿sí? Creciendo ¿en qué? En la obra del Señor siempre. No el año pasado, no. Yo cuando yo inicié el evangelio, hermano, olvídese, yo estaba constante, sí. Pero Pablo dice, constantes creciendo en la obra del Señor siempre, ¿sí? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano, ¿sí? Aquí tenemos dos palabras que son las que van a encauzar en este tema, que habla de la firmeza y la constancia, ¿sí? Vamos a darle la introducción en esta noche. Dice, en los seres humanos, el soporte principal de nuestro cuerpo, lo que nos hace firmes, lo que les decía, lo que nos permite caminar
y realizar una gran cantidad de movimientos para aquellos que van al gimnasio, ¿verdad? Para aquellos que trotan, para aquellos que caminan, para aquellos que hacen ejercicio. Dice que nos permite caminar y realizar una gran cantidad de movimientos en nuestra columna vertebral, la cual está compuesta de 33 vértebras que van desde la base de nuestro cráneo, aquí, hasta la cintura. Y eso es lo que mantiene la estabilidad del cuerpo, ¿sí? La columna vertebral. Cuando uno recibe un golpe, un accidente, tal vez no es de gran magnitud, pero el golpe le va a dañar la columna vertebral porque es muy sencilla, porque los huesos van colocados uno sobre otro. Entonces, cuando el golpe es muy fuerte, las vértebras se salen de su cauce y ahí es donde vienen esos dolores intensos, ¿verdad? Entonces dice, vienen de la base de nuestro cráneo. A veces cuando duele la columna vertebral, duele también el cerebro, ¿sí? Porque va conectada la columna con el cerebro y la espalda. Mire, esta noche dice, vamos a comparar nuestra columna vertebral con nuestra columna espiritual, ¿sí? Ya les dije que tenemos una columna espiritual. ¿Qué es la columna espiritual? Es lo que nos permite estar firmes, que era lo que nos dice Corintios, estar firmes, constantes y creciendo en la obra de nuestro Dios. La columna vertebral de nuestro cuerpo está formada por 33 huesos, ¿sí? Pero la columna espiritual de un cristiano está formada por 3 elementos muy importantes. La columna vertebral humana está compuesta de 33 huesos, ¿sí? Pero la columna espiritual del cristiano está formada nada más de 3 elementos que son muy, pero muy importantes para el cristiano. Estos elementos son los que componen y afirman su columna espiritual dentro de la iglesia. Si nosotros tomamos estos 3 elementos, vamos a ser personas estables, vamos a ser personas firmes, vamos a ser personas que no nos va a mover cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Mire, primero dice la asistencia a la iglesia. Eso es importantísimo, ¿verdad? En la casa de Dios es donde Dios visita nuestra vida, es donde vamos a comer la palabra del Señor. Entonces la asistencia a la iglesia es un fundamento del cristiano. Si hay un cristiano que me dice que él ora en la casa, que él se congrega en su casa, porque andan muchos por ahí diciendo que no se deben de congregar, que las iglesias no existían y un montón de cosas por ahí, ¿no? Pero la asistencia a la iglesia es importante. Luego sigue la lectura bíblica diaria. Una persona debe de leer la Biblia diariamente. ¿Por qué? Porque es el alimento, ¿sí? Si yo no leo la escritura diariamente, mi columna espiritual se va debilitando porque no tiene fundamento. Por eso la Biblia dice que la enseñanza es la columna vertebral de la iglesia. Un cristiano que está enseñado conforme a la palabra no lo puede mover cualquier cosa, no lo puede mover cualquier problemita dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque su columna espiritual está firme para la gloria del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, leer la Biblia diariamente es importante. Ahora bien, yo he escuchado personas que dicen, yo me he leído la Biblia 2 veces. Yo he leído la Biblia 3 veces. Una vez me encontré con alguien que dice, yo me he leído la Biblia 5 veces. Yo le dije, yo no la he leído ni una vez. Yo la he escudriñado. Y Jesús dijo, escudriñen la palabra, porque ahí os parece que ahí encontraréis la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre leer y escudriñar? ¿Verdad? No lo digo para vanagloria, pero aproximadamente yo leo 2 horas diarias, o sea, 8 horas a la semana. Y usted me dirá, pastor, pero usted porque es pastor y tiene que predicar. No, es un hábito. Desde niño, cuando yo empecé a ir a la primaria, empecé a ir a la escuela, yo tomé ese hábito de poder leer, ¿verdad? Cualquier revista que me caía, yo la leía. Ya cuando llegué al Evangelio, olvídese, hasta el día de hoy no he parado de leer la Escritura. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, cuando usted escudriña,
la forma como yo leo la escritura, cuando usted escudriña y agarra un párrafo o un versículo de la Biblia. Sí, porque la Biblia es el único libro donde el autor está presente. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Verdad? Usted está leyendo y usted puede detenerse, como está escudriñando y como el actor está sentado a la par suya, usted le puede preguntar, Señor, ¿y qué significa esto? ¿Sí? Y como ahí está el Espíritu Santo, que Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días y que Él sería nuestro maestro, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo viene y te revela la palabra del Señor, ¿sí? Y cuando el Señor te revela ese texto, te lleva a otro texto, te lleva a otro texto, y ahí es donde tú empiezas a ver las profundidades de la palabra del Señor. Amén. Así que la lectura bíblica diaria es importante. Ahora viene otro fundamento, ¿verdad? Te quisiera dar una fórmula y cambiártela, pero no se puede porque esta es la que la Biblia nos enseña. Una vida de oración y de adoración. Eso es importantísimo. Sin oración un cristiano no puede sobrevivir. Es presa fácil. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque la oración me da fuerza. Porque la oración me fortalece. Porque la oración me da fe. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? Entonces la oración y la adoración. Por eso es importante que cuando tú ores, también adores. ¿Sí? Porque son dos cosas muy importantes. Porque Jesús lo muestra en la oración modelo, ¿verdad? La oración modelo no es para repetirla. La oración modelo trae una enseñanza. Por eso Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él empieza con una adoración, ¿sí? Que va al Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él entra al Padre con un momento de adoración, ¿sí? Por eso nosotros aquí los días lunes adoramos, aunque sea a capela, ¿verdad? Pero adoramos porque es importante entrar en adoración, porque la Biblia dice que entremos por sus puertas con adoración, con acción de gracias, ¿sí? Entonces estos fundamentos son importantes para la iglesia. Cuando tú ores, adora un momento, ¿sí? Usa tu celular si quieres. Yo antes usaba una grabadora así, con unos, ya no existen, ¿no? Los cassettes de estos que tenía uno que se reventaban y había que pegarlos y volverlos con un lapicero a regresar. y era un problema, pero de esos tenía yo, ¿verdad? Y lo ponía ahí un ladito y empezaba a adorar al Señor. Y así fue como yo empecé a conocer a Dios, a conocer su carácter, a conocer cómo es Él, qué es lo que desea, qué es lo que Él quiere de mí, ¿sí? Porque mientras tú entras en la intimidad con Dios, porque a Dios se le conoce a través de la relación, ¿sí? Como cuando tú vas a conocer un muchacho con el cual te vas a casar, o una muchacha con la cual te vas a casar, media vez no tengas un contacto con ella, no la vas a conocer. Así somos nosotros como iglesia. No vamos a conocer hasta que no tenemos ese contacto con el Señor. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta maravillosa noche? ¿Ven? Mire, esta noche, permítame, dice, la columna vertebral puede sufrir daños severos, ¿sí? Hay gente que queda postrada cuando tienen un accidente, o quedan dormidas de sus piernas, ¿sí? O quedan con su mente dañada cuando hay daños en la columna vertebral. Yo lo quiero llevar al plano espiritual en esta hora. Mire, la columna vertebral puede sufrir daños severos como caídas, disparos, puñaladas, accidentes, enfermedades degenerativas, etcétera, etcétera. Nuestra columna espiritual también puede recibir daños por causas muy similares. Número 1, caídas. Mire cómo la columna espiritual del cristiano puede sufrir daños, ¿sí? Caída, dice, cuando caemos en algún pecado. Ahí tu columna vertebral empieza a tener un problema, una desestabilidad en tu forma de caminar. Porque lo primero que hace la gente cuando cae en un error es irse de Dios, ¿sí? Yo siempre le digo, ese es el peor error que debemos de cometer, que alejarnos de Dios. Pero lamentablemente
nosotros sufrimos esas caídas y vamos y nos retiramos de Dios, nos vamos de su presencia, y hoy por hoy hay muchos que se fueron después de la pandemia y no han venido. Algunos dicen, no, es que si llego me voy a sentir avergonzado, porque el pecado avergüenza. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta noche? Amén. Pero es una de las caídas que puede dañar nuestra estabilidad espiritual, el pecado. Dios nos perdona. ¿A cuántos Dios nos ha perdonado muchas veces? Dios perdona tu pecado, pero tu pecado tiene consecuencias. Tu pecado va a tener paga, ¿sí? Tu pecado va a tener un interés por lo que tú hiciste. Mire, luego vienen las puñaladas, ¿sí? Y esto lo sufrimos muchas veces por diferentes personas, ¿verdad? Dice que son personas que apuñalan nuestro corazón. ¿Cuántas personas nos han hecho daño a nosotros? ¿Cuántas personas nos han sido infieles? ¿Cuántas personas en las cuales hemos confiado han sido desleales con nosotros? ¿Sí? Y eso puede dañar nuestro corazón. Y eso puede dañar nuestra estabilidad espiritual. Puede dañar nuestra columna espiritual como cristiano. Mire, dice, nuestro corazón, burlas, comentarios hirientes, ¿sí? ¿Cuántas veces han dicho comentarios de nosotros, verdad? Comentarios hirientes, dice, chismes y señalamientos. Bueno, y lo lamentable de esto es que no sucede fuera de la iglesia, sucede adentro, porque el enemigo es muy astuto. Sabe que usando al de afuera dice, no, pues ese no conoce al Señor. Oro por ti, Dios te bendiga, pero cuando un hermano te hace un daño, ahí sí es muy difícil. Aún perdonar es muy difícil. Y eso trae a veces desánimo a la persona. Y mucha gente se ha ido de las congregaciones por una sencilla razón. Simplemente porque alguien habló de esta persona, porque alguien lo señaló, porque alguien hizo un chisme que era mentira, entonces se fue herido. Y conozco muchos, ¿verdad? Muchos hermanos que he ido a visitar, algunos que yo conocía, dicen, no, es que en la iglesia me hicieron mucho daño, ¿sí? Porque su columna espiritual estaba dañada. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? Amén. Tenemos también los, mire, Salmo 64, 3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabras amargas, ¿sí? Como les decía, lamentablemente suceden en nuestras congregaciones, pero tengo buenas noticias, porque eso tiene que suceder así, porque la Biblia dice que el juicio comienza por casa. Así que cuando tú te veas asaeteado por alguien de la congregación y tú logres pasar esto, tú vas a tener una columna espiritual fuerte y firme para la gloria de su nombre. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? Amén. Tenemos también los accidentes que pueden dañar tu columna. Dice, el mal testimonio de otras personas. Eso existe. No hay iglesia perfecta. Si usted conoce una iglesia perfecta, yo me quiero ir para allá. Lléveme, ¿verdad? No existe. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquel que, no, yo me fui de ahí por esa iglesia, por esa. No existe. ¿Sí? Entonces dice, por mal testimonio de otros cristianos. Damos mal testimonio, a veces, ¿no? Dice, hermanos de nuestra iglesia con doble vida. ¿Sí? Doble vida, aquellos que están dentro de la iglesia, pero quieren estar en el mundo. Y eso trae un mal testimonio. Y eso desalienta a los demás. Daña la columna espiritual de los otros. ¿Sí? Máxime si usted tiene un privilegio aquí arriba, ¿verdad? Y de repente alguien lo vio por ahí mal parqueado, ¿sí? No el carro, él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Lo ve mal parqueado. Esa persona, su columna se va a empezar a desestabilizar. Mire, dice, nuestra iglesia con doble vida, vicios, adulterios. Yo estuve predicando durante mucho tiempo allá en el Northside de Fort Worth y había una señora que estaba ahí, se sentaba
yo la veía y una vez que nos sentamos con ella me dijo, pastor, yo tengo mucho tiempo de servirle al Señor, pero ni bien salgo de aquí, me dijo, yo me echo mi cigarrito. Gracias a Dios que no lo hacía, se iba a esconder por lo menos, ¿no? Entonces, hay gente que todavía tiene ese problema dentro de la iglesia, ¿sí? Que no han dejado determinado vicio, que no han dejado determinada fruto de la carne, si le pudiésemos llamar así, ¿verdad? Y esto causa en los demás un mal testimonio, especialmente a los que son recién convertidos. Aquellos que vienen por primera vez a la iglesia, debemos de tener mucho cuidado con nuestra actitud, amén, como saludamos, qué decimos, como nuestra sonrisa, porque ellos vienen y se dan cuenta de lo primero que nosotros hacemos y de ahí ellos se llevan una impresión. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Mire lo que dice Mateo 18:7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel porque viene el tropiezo. O sea, nosotros vamos a dar cuenta si hacemos tropezar a otra persona. O sea, no es sencillo hacer caer a otra persona. Va a tener su recompensa, ¿sí? En otra palabra dice, hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. Dice, lo mejor le sería que se atase una piedra de molino al cuello y se lanzase a lo profundo del mar, ¿sí? Eso va más fuerte todavía, porque va con una piedra de molino, usted no sale de ahí. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Y por último tenemos las enfermedades, ¿verdad? Hay enfermedades degenerativas que pueden dañar nuestra columna vertebral, pero lo vamos a llevar al plano espiritual. Mire, los afanes de este mundo. Si algo daña tu estabilidad en tu columna espiritual, son los afanes de este mundo. Hay gente que se aparta de Dios por los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo es, escúcheme bien, un virus por el cual muchos se han ido afuera, ¿sí? Muchos han venido de los países de nosotros bien consagrados, bien metidos con el Señor, y cuando vienen aquí se afanan tanto para hacer dinero que abandonan a Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta hora? Mire, Lucas 10, 40 al 42. Mire, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire, todos los afanes de este mundo, todo lo que usted consiga en esta tierra, todo es pasajero y efímero. Pero María escogió la mejor parte, estar a los pies del Maestro, escuchando la palabra del Señor. Y aquella mujer la criticaba y le decía, mira, mi hermana anda afanada, anda preocupada, y le dijo, no te preocupes, ella ha escogido lo mejor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? O sea, si yo quiero sacarte de eso en esta maravillosa hora, lo espiritual es lo que funciona. Lo material no funciona sin lo espiritual, porque lo espiritual fue primero, ¿sí? Por eso la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No puedes buscar lo material primero si lo espiritual está caído. Si lo espiritual está derrotado, tú no puedes tratar de conseguir lo material. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta hora? Por eso es importante que nosotros le demos el primado a Dios, le demos su tiempo, ¿sí? Usted está aquí en esta noche porque usted quiere venir a escuchar a la palabra del Señor. Usted viene el día domingo porque usted quiere escuchar la palabra del Señor. Usted viene el día lunes porque usted necesita orar. Usted viene en la vigilia porque usted necesita llenarse del Señor, porque esa es la mejor parte para fortalecer nuestra columna espiritual. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta noche? Hay muchos que se han ido
a emprender negocios, a hacer esto, y de repente ya se fueron de la iglesia. Y está más cerca de caer al pecado. Cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de buscar a Dios, se te hace más fácil caer en pecado. ¿Cómo me comprueba eso, pastor? Lot. Lot, cuando tuvo que escoger, le dijo a Abraham: escoge. Ya las ovejas de nosotros son muchas y tenemos pleito con nuestros pastores. Escoge a dónde tú vas a ir y a dónde yo voy a ir, porque nos vamos a separar. Abraham le dio a su sobrino, le dio la oportunidad que él escogiese. Y hizo Lot esto. No, para allá puras piedras, puro desierto. Le voy a dejar eso a mi tío y yo me voy a ir por aquí, donde las tierras eran bien fértiles. Pero mire cómo Lot por poco se pierde. Lot no se fue corriendo a Sodoma. Dice que se fue poniendo tiendas poco a poco, porque así es Satanás. Satanás te lleva poco a poco. No, aquí estás bien. Una vez que vayas a la iglesia es suficiente. Aquí vas bien, hombre, tranquilo. Se fue Lot poniendo, hasta que llegó a Sodoma. ¿Sabe dónde estaba Lot sentado? En la puerta de Sodoma. Cuando los ángeles llegaron, no querían salir. De tal manera que los ángeles tuvieron que sacarlos a la fuerza. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque los afanes habían atrapado a Lot, a su esposa y a sus hijas. Cuando le dice los ángeles: salgan, porque va a caer fuego sobre esta tierra. Dice que los yernos se rieron, ¿sí? Dice que las hijas que estaban ya comprometidas con sodomitas no querían salir, mucho menos la mujer de Lot, ¿verdad? Que ya estaba metida en la clase social, ¿sí? Ya estaba metida ahí entre los políticos y no quería salir. Y el Señor manda a los ángeles, lo agarran de las manos, lo sacan al monte Zoar, y cuando ellos están en el monte Zoar, cae fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra y los destruyó a todos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por poco se pierde simplemente por ir a donde estaba la prosperidad. Abraham hacía esto: llegaba a donde estaban las piedras, levantaba mire, en ninguna parte dice que Lot hizo altar. Abraham sí, dice que ponía las piedras y se ponía, hacía el sacrificio. Dice que a veces llegaban algunas aves a tratar de comerse el holocausto y él las espantaba, ¿verdad? Esto tiene una connotación espiritual muy fuerte, ¿verdad? A veces tú quieres servirle al Señor y van a haber aves, o sea, personas que te van a hablar y te van a decir: no lo hagas, eres fanático, eres esto, eres lo otro. Esas son las aves. Y él dice que las espantaba, ¿sí? Y dice que la gloria de Dios caía y consumía el holocausto. Esa era la victoria de Abraham, que donde quiera levantaba altar. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Donde quiera levantaba altar. Mire, vamos a ver cuánto me queda todavía. No les voy a robar mucho tiempo. Vamos a entrar a lo que sigue. Las consecuencias por descuidar nuestra columna espiritual. Hay consecuencias cuando descuidamos nuestra vida espiritual, ¿sí? Definitivamente hay consecuencias. Mire, consecuencias por descuidar nuestra columna espiritual. Mira Proverbios 10:29 lo que dice. Proverbios 10:29 dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El pecado tiene su paga, ¿sí? El pastor puede fallar un día, puede cometer un problema, viene a la presencia de Dios, Dios le perdona, pero ese problema va a traer destrucción a tu vida. Si no, pregúnteselo a David.
La Biblia dice que David estaba conforme al corazón de Dios. Y si él lo dice es porque él estaba conforme al corazón de Dios. Dios lo perdona. El hijo que nace del pecado, el primer hijo de él, muere. Él ayuna, él hace esto, él hace lo otro, ora a Dios. Y cuando sale de su aposento le dijo, el niño murió. Luego él llega al reinado y tuvo un conflicto entre toda la familia. ¿Sí? Hubo un conflicto grave. ¿Sí? Absalón lo quiso destronar, lo quiso quitar del trono. Un hermano se metió a vivir con la hermana. Vino este hermano y lo mató. Hubo un conflicto tremendo en la familia por un pequeño error que David cometió. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? ¿Amén? Es por eso que debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? De no caer en esa desobediencia delante del Señor. Porque tarde o temprano la Biblia dice, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Mire, dice que usted va a tener dificultad para caminar. Cuando una columna vertebral espiritual ya se siente dañada, usted va a tener dificultad para caminar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 3, 34:2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de ¿quién? De David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Mire, aquí está hablando, creo que de Ezequías, uno de los hijos de él que gobernó cuando él tenía aproximadamente 8 años de edad. Tenía este rey cuando llegó a ocupar el puesto. Y dice la Biblia que él ya traía una columna vertebral firme. Porque después del pecado de David, David es el que le levanta la mayor adoración a Dios. ¿Sí? ¿Sabe cuántos cantores tenía David, hermano? 30 cantores. No sé qué haría el hermano Nilson con 30 cantores. Aquí en la iglesia, 30,000 cantores tenía David en su grupo. Porque adoraban las 24 horas del día. Salían unos, entraban otros, salían unos, entraban otros. La adoración era imparable. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Era una adoración perpetua. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Pero David, hermano, había instruido a este muchacho. Y este muchacho, a pesar de la temprana edad, el pueblo había caído en idolatría. ¿Sí? Había caído en desobediencia. Se habían ido detrás de otros dioses. Y este muchacho dice que anduvo en los caminos de David su padre. O sea, el testimonio de nosotros como hijos de Dios, como padres espirituales, como padres físicos de nuestros hijos, nuestra columna espiritual tiene mucho que ver para que nuestros hijos caminen de acuerdo a como el padre camina. Ese es el problema, que los hijos van a hacer lo que nosotros hacemos. Usted le dice, no hagas eso, mire, ya metiste las patas, no hagas eso. Pero si usted lo hace, su hijo va a hacer lo mismo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, este joven lo que hizo fue que anduvo, dice, en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Sabe qué hizo? Agarró toda la idolatría, los quemó, los hizo polvo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? A pesar de que tenía 8 años de edad. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta noche? Mire qué instrucción podía tener este muchacho. Vamos a entrar a la próxima. Puede producir parálisis espiritual. ¿Sí? Juan 15:5. Mire lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Entonces, tenemos una vida espiritual. Juan, tenemos una vida espiritual estéril, paralizada.
¿sí? Cuando nosotros no producimos fruto en la casa del Señor, que el fruto no es gritar, que el fruto no es esto, que el fruto es tener frutos dignos de arrepentimiento. Que la gente pueda ver en ti, ¿sí?, que verdaderamente tú estás caminando de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso Él dice, el que está en mí lleva mucho fruto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, hermanos, no tenemos una parálisis espiritual, cuando tenemos una parálisis espiritual, no avanzamos, ¿sí? Mire lo que le dice Pablo a los hebreos, no avanzamos. La parálisis espiritual o la parálisis de tu columna espiritual no te deja avanzar. Mira lo que dice Hebreos 5:12. Mire, porque habiendo ser ya maestros, ¿sí?, dice Pablo, tanto que les he enseñado, ya debieran de ser maestros ustedes, ¿no? Después de tanto tiempo, dice, ¿verdad?, Pablo exhortándolos, tenéis necesidad de que los vuelva a enseñar. Decía Pablo, qué duros son ustedes, ¿no? Les tengo que estar repitiendo lo mismo, tengo que estarles enseñando. Ustedes ya deberían de ser maestros, ustedes ya deberían de predicar, ustedes ya deberían de tener en un lugar, gloria al Señor, donde has avanzado. El cristiano tiene que avanzar. ¿Cuántos damos gloria al Señor? El cristiano no puede quedarse en un mismo lugar, tiene que avanzar, porque si no avanza, eso es lo que se llama parálisis. Cuando tenemos la columna y no podemos enderezar. Mire, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ay, hermano, esa palabra está muy fuerte para mí, pues es que usted ya no necesita leche. ¿Sí? Usted necesita comerse un buen pedazo de chicharrón con yuca. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Y eso es lo que les dice, que no les voy a seguir dando leche. ¿Sí? Ya no. No tenéis necesidad de leche, sino de alimento sólido. ¿Sí? A los niños pequeñitos es que se les da compota, le llamamos nosotros aquella comidita Herbert, no sé si, ya no he visto esos botecitos yo aquí. Todavía existen, ¿no? Todavía le daban. Pero allá en mi país, cuando usted ya tenía 3 meses, ya le metían caldito con frijol. Y nada de que se iba a empachar, se ponía un poco barrigón, ¿verdad? Por los efectos del frijol. Pero nos nutrían de esa manera. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Aquí hay gente que ya no necesita leche. Aquí hay gente que necesita ser nutrido. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces hay gente que necesita ya, dice Pablo, ustedes ya tienen que ser maestros, hombre. ¿Cómo voy a estar yo constantemente con ustedes hablándole de los rudimentos, hablándole de lo primero, hablándole de las vocales del evangelio, que cómo ser salvo, que no, eso es para los recién nacidos? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mire lo que dice. Vamos a lo próximo. Entonces sí necesitamos avanzar, ¿verdad? Dice, a veces cuando tenemos parálisis espiritual, dependemos de otros y no de Dios. ¿Sí? ¿No ha visto gente que quiere depender de otros? Ay, ore por mí. Sí, nosotros, la Biblia nos dice que debemos de orar los unos por los otros. Pero ayer lunes le decía yo a la iglesia, usted tiene que pelear sus propias guerras. Usted no va a pelear con una armadura ajena. Porque eso fue lo que le pasó a David. Cuando Saúl lo vio, Saúl era grandote, dice que era el más grande del pueblo de Israel, por eso lo escogieron como rey. Y cuando vio a David con una simple onda ahí y unas piedrecitas que trajo del arroyo, dijo Saúl, esto se lo va a acabar ese hombre. Si ese hombre mide casi 2-3 metros, se lo va a comer vivo. ¿Sí? Y dije que se quitó su casco, se quitó su armadura y se la puso a David. Y como David era pequeñito, dice que cuando quiso caminar no pudo. Porque no podemos caminar con la armadura de otro. La Biblia dice que Él nos ha dado nuestras propias armas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales en Cristo Jesús para la destrucción de fortaleza. Dios nos ha dado nuestras propias armas.
¿sí? Entonces, hay gente que quiere pelear con las armas de otros. Entonces, quieren autodepender de otros. Mire lo que dice Juan 5, del 6 al 7. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mire la respuesta de este enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Señor, pues es que nadie quiere ayudarme. El Señor no le está preguntando, ¿hay alguien aquí que quiera ayudarte? Le dice, ¿usted sí quiere ser sano? El que quiere ser sano necesita ir donde está Jesús. Ay, es que el pastor no me visita. Es que el pastor ya no me habla, ni un mensaje me envía. ¿Sí? Necesita depender de otro. No. Aquí en Aposento Alto vamos a comprar una grúa espiritual. Para cuando alguien se quede, la vamos a mandar. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta hora? Démosle un aplauso al Señor. El que está paralizado de su columna espiritual quiere depender de otros. Mire, seguimos por ahí para abajo. Hechos 3, del 1 al 5. Mire lo que dice. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Y qué dice? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. ¿Sí? Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre en la puerta de la iglesia? Solo estaba de cruzar la puerta y entrar al templo. ¿Sí? Hay mucha gente que se queda en la puerta del templo, esperando que alguien los lleve, que alguien los meta, quieren depender de otro. Dice, es que llevo aquí, dame, y empieza a pedirle, pero yo no tengo nada que darte, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo te voy a dar, lo que yo tengo es lo que te voy a dar. ¿Sí? Y cuando le dicen en el nombre de Jesús, levántate y anda, y aquel hombre se puso de pie y empezó y entró al templo y entró cantando y entró saltando. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Rompió los protocolos del templo. Yo me imagino que el que estaba leyendo la escritura, cuando entró aquel hombre danzando, dando gloria al Señor. Porque es lo que necesitamos, ir a donde está Jesús, para que Él nos dé de lo que Él tiene. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? Y ahorita terminamos. Y por último tenemos el cristiano que tiene firme su columna, depende de la fuerza de nuestro Señor. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién debemos de fortalecer nuestra columna espiritual? En el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Amén. Con esto vamos a terminar. Después de leer esto allá, la pérdida de la sensibilidad, ¿verdad? A veces como cristianos perdemos la sensibilidad. Lo mismo nos da estar en la iglesia que estar en un evento mundano. Lo mismo nos da estar en un lugar donde se están emborrachando y estar en la casa. Nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque se pierde sensibilidad en nuestra columna espiritual. Póngase de pie, le dejo los textos ahí para que usted los escudriñe en su casa.